Hola, pues estamos aquí de nuevo, otro sábado. Bueno, el momento en que grabamos, perdón, es sábado, ¿no? Y bueno, lo compartimos a veces el domingo, pero se queda en vivo en el TikTok. Y pues en esta ocasión me toca de nueva cuenta a mí. No sé si me escucharon y recordarán, la vez pasada les compartía o hablábamos o estudiábamos sobre Hechos, el capítulo 1, pero nos quedamos hasta el versículo 11, ¿verdad? Nos quedamos hasta esta parte o esta porción de este capítulo y les decía que la siguiente sesión pues íbamos a concluir, perdón, con el capítulo 1 y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, si tú tienes por ahí en casa tu Biblia, pues ábrela en el libro de Hechos, de los apóstoles, y nos quedamos en el versículo 12, entonces vamos a leer, perdón, a partir del versículo 12, ¿vale? Que dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Camino, de un día de reposo. Un día de reposo son como 1200 metros, o sea, 1 kilómetro con 200 metros. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entra y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a hacer una oración para empezar a revisar versículo a versículo de esta porción, ¿vale? Gracias, Dios, te damos en esta noche, mañana, tarde, Señor, en que cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, abras oídos, abras su corazón y traigas entendimiento en nuestras vidas sobre lo que nos quieres mostrar a través de estos versículos, Señor, a través de tu palabra, que sabemos que es santa, Señor, que la dejaste con el propósito de mostrarnos tu amor, tu misericordia en nuestras vidas, Señor, porque a pesar de lo que nosotros somos, siempre al final, desde el principio hasta el fin, ha sido tu amor hacia nosotros, tu fidelidad hacia nosotros. Y de esta forma es que nosotros queremos agradecer el amor que tú tienes para nosotros, hablando de ti, enseñando de ti, aprendiendo más de ti, Señor, para ser mejores siervos tuyos, Padre.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a empezar en el versículo 12. Leímos, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, ¿verdad? El cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este es el versículo 12, que nos dice que después de que Jesús ascendió, porque nos habíamos quedado, recordarás, los versículos del 9 al 11 de este mismo capítulo, nos habla sobre cómo Jesús es extraído o sube, ¿verdad? Es arrebatado y sube al cielo, que es lo que estaban viendo quienes, los discípulos que estaban reunidos en ese momento, ven cómo Jesús es llevado al cielo, ¿verdad? Sube al cielo. Y entonces seguimos en el versículo 12 y dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahí los discípulos permanecen juntos, ¿verdad? Permanecen reunidos en este lugar, que es el monte de los Olivos. Estaba muy cerca de esta ciudad y la distancia estaba a una distancia que era permitida para caminar en sábado según la tradición judía, porque pues ya saben que en las tradiciones judías pues había muchas reglas, ¿verdad? Demasiadas reglas que a veces pues eran imposibles cumplir, pero una de las reglas decía que en el día del sábado, que era del reposo, no podían caminar ciertas cantidades. Esta distancia estaba justo a la distancia o a la distancia que se podía o que estaba permitido que pudieran caminar. Pero, sin embargo, permanecen, ¿verdad? Esperando a qué seguía, a escuchar la palabra y a ver qué seguía después de haber visto que Jesús sube al cielo. El versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Aquí vemos a los discípulos reunidos en un lugar conocido donde podían orar y esperar juntos. ¿Esperar qué? Pues las indicaciones de qué seguía. Ahora qué sigue, ¿no? O sea, Jesús es arrebatado. Bueno, ¿ahora qué sigue? Lucas menciona a los 11 apóstoles por nombre, destacando la continuidad del grupo, aunque Judas ya no estaba. Y es lo que sigue en esta parte de la historia, lo que pasa con él, ¿verdad? El versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Pues de Jesús, ¿no? Estaban reunidos todos juntos, unánimes. Cuando dice unánimes es una característica importante de que estamos juntos, pero bueno, ahora sí que como dicen por ahí, estamos juntos pero no revueltos. Bueno, no, aquí sí estaban juntos y sí estaban revueltos y estaban en el mismo sentir, ¿no? Estaban esperando la palabra de que ahora qué sigue, ahora dónde vamos, ahora dónde nos dirigimos para seguir con el evangelio de Jesús. Entonces, aquí la oración es la preparación para esa misión a la que ahora iban a empezar solos en este sentido de que Jesús ya no iba delante de ellos físicamente, sino que ahora era a través del Espíritu Santo el que los iba a guiar a continuar con el Evangelio, que es también parte de lo que revisamos en los versículos del 1 al 12, al 11, en donde el Espíritu Santo es el que ahora va a venir a los discípulos para guiarlos y llevarlos hacia dónde ir a llevar el Evangelio de Jesús. También estaban presentes, pues como vemos aquí, varias mujeres, dentro de ellas María, que era la madre de Jesús, ¿verdad? Y otras mujeres, así como sus hermanos, que en este momento ahora creían en lo que él había hecho. Porque cabe mencionar que
pues a lo mejor yo pensaría, bueno, yo sí me he hecho preguntas, ¿no? Como de, bueno, si Jesús tenía hermanos, ¿por qué sus hermanos no eran los que iban con él? O no fueron parte de los discípulos, de los 12 discípulos. Y podrías decir, pues, o sea, crecieron con él o conocieron, es de la misma mamá, ¿no? Entonces dices, o sea, ¿cómo? Y así pasa. Así pasa, justo hablábamos en la mañana, mi esposo y yo platicábamos sobre cómo nuestras mamás y personas, no necesariamente pues puede ser tu mamá, ¿no? O puede ser alguna persona que te quiere, que te ama y en ese amor te enseña principios, te enseña valores, te muestra la verdad que es Jesús. En nuestro caso, pues nuestras mamás, o sea, la mamá de mi esposo y mi mamá nos han enseñado sobre este camino, sobre la palabra y el plantarnos en la iglesia para crecer en el Evangelio. Ha sido también gracias a ellas. Pero justo decíamos, pues, que no todos, aunque somos hermanos, no, yo tengo hermanos, mi esposo tiene una hermana, o sea, no caminamos de la misma manera, somos diferentes. Y justo esto pasa también aquí, es lo que me doy cuenta. O sea, esta parte de, bueno, o sea, eran sus hermanos, pero aún ellos dudaban de que él era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, que él era el que iba a traer redención al pueblo y a las naciones. Lo dudaban, imagínate esto. Y hasta el momento que ellos ven que Jesús es crucificado, que resucita al tercer día, que se les muestra todavía de forma física, y hasta este momento, versículos atrás, vemos que Él es arrebatado al cielo, que ángeles los ven alrededor, dicen, no, pues sí era, ¿no? Sí era lo que Él decía que era. Imagínate eso, qué absurdo suena, ¿no? Pero así pasa también hoy en día. Nosotros podremos hablarles a las personas y decirles que Dios nos ama, que Dios te ama, que ese es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino es a través de Él. Y te lo podremos explicar y tu corazón está cerrado, su corazón está duro y no quiere escuchar y no quiere saber y no quiere acercarse a la palabra y no les podemos obligar. Jesús toma 12 discípulos y fueron 12 personas que estuvieron dispuestas a seguirle. Fíjate lo que acabo de decir, ¿eh? Personas que estuvieron dispuestas a caminar con Él. No estoy diciendo que totalmente creían en lo que estaban viendo. Porque en varias escenas del Nuevo Testamento, bueno, de estos 4 libros, los primeros del Nuevo Testamento, vemos cómo en algunas repetidas ocasiones, vemos cómo hasta le preguntan, ¿no? Cosas absurdas los discípulos a Jesús, ¿no? Así, pues tú quién eres. No, o sea, ¿estás viendo o no estás viendo? ¿No? Y así en repetidas ocasiones vemos que hacen preguntas, pues parecieran a nuestros ojos tontas, ¿no? Pero también nosotros de repente hacemos preguntas tontas y somos humanos y ellos también lo eran. Entonces, ojo, estoy diciendo, eran 12 personas que estuvieron dispuestas a caminar con él, pero no estoy diciendo que totalmente creyeron en él. Fíjate bien, tuvo que pasar que Jesús, o sea, que lo vieron que fue crucificado, que vieron cómo muere, que ven cómo resucita, que ven cómo se les vuelve a aparecer y todavía aún ahí dudan, ¿no? Dudan. Tan es así que Jesús en una escena dice, mira, tócame, ¿no? Toca cómo tengo aquí el orificio de que fui crucificado, de que soy yo y que yo voy a la diestra del Padre para que venga uno mayor que yo, que se pose sobre nuestras vidas, que es el Espíritu Santo, y que a través de Él podamos hacer cosas mayores que las que Él hizo. Pero aquí por eso hice esta pausa, porque estas personas estaban dispuestas a seguirle, pero su corazón totalmente no habían entendido quién era Él. ¿Quién era el con el que caminaban? ¿Quién era esa persona que fue arrebatada al cielo? Y lo que Él vino a hacer por toda la humanidad,
por judíos y por no judíos, por mexicanos, por estadounidenses, por brasileños, por los que tú quieras. Él vino por todos nosotros, por la humanidad. Y entonces, fíjate cómo sigue, ¿no? O sea, yo me quedé, no manches, ¿no? O sea, imagínate que fuera yo, la de esta escena que vamos a entrar. Estamos en el 14 diciendo que estaban reunidas estas personas y ahí ya estaban reunidos sus hermanos, no los hermanos como luego nos dicen, ay, hermanos, no, sus hermanos en sangre, ¿no? Así como yo tengo una hermana y un hermano, o sea, así, sus hermanos en sangre, hasta ese momento creyeron y estaban ya ahí reunidos. Pero entonces, ojo, 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120, o sea, estaban entre 120 personas. Y cuando leemos aquí que en aquellos días Pedro se levantó, se refiere a que muestra o marca el inicio, el comienzo del liderazgo de Pedro, que Jesús le había encomendado. Si recordarás, si tú, bueno, si has leído y si no has leído, Pedro era parte de los discípulos, ¿no? Y era como de los, pues por lo que alcanzamos a leer, como yo lo voy a hacer así, o lo voy a dibujar así, como de los más cercanos, ¿no? De los más allegados, de los más, o sea, tengo cuates, pero este es mi chococuate, ¿no? O sea, ese es el más cuate de los cuates, era Pedro. Y entonces él dice aquí que ya estaba reunido como con 120 personas, que era un número suficiente en la tradición judía, para constituir una comunidad organizada. O sea, sí, pues una iglesia, ¿no? Podríamos decir, o se me ocurre hasta como un pueblo, no sé, podríamos decir ya sí, pues como una sociedad, ¿no? Entonces, él en ese momento, en esta sociedad, porque pues tampoco dice iglesia, ¿no? Solo dice, o sea, bueno, es como una comunidad organizada. ¿Organizada por quiénes? Por personas que creyeron en lo que Jesús había hecho. Y entonces Pedro se levanta, o sea, se levanta, como les decía, quiere decir que es el inicio del liderazgo de esta sociedad, de esta iglesia, de esta comunidad, de este grupo de gentes de 120, ¿no? Porque aquí dice como 120. Él empieza a liderarles y él a través del Espíritu Santo, entonces empieza a guiarlos, ¿no? Y a enseñarles lo que hasta ese momento a él le había caído el 20 de lo que había pasado con Jesús, ¿no? Entonces el versículo 16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Prendieron no de que le prendieron fuego, sino de que le aprendieron, o sea, de aprender, de agarrar, de tomar, ¿no? Entonces, fíjate cómo aquí habla Pedro de esta palabra que la vemos en Salmos 41:9. Si tú vas a Salmos en tu Biblia, Salmos capítulo 41, verso 9, vamos a leer esta parte que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan, 41:9, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ya mi esposo también había platicado sobre esta parte, ¿no? Del calcañar y había hablado sobre Judas. Y entonces aquí empezamos a partir del versículo 16 a hablar sobre ese Judas que traicionó a Jesús, sobre ese Judas que era parte de esos 12 discípulos que te estoy explicando, que decidieron caminar con Jesús, pero no habían decidido todavía en su corazón creer en Él. Sí iban con Él, sí caminaban con Él, sí le escuchaban a Él de forma física, pero en su corazón todavía había duda.
Y wow, aquí es donde yo dije, Dios, o sea, de verdad que nuestro corazón tenga no solo oídos para escucharte, sino para creer en lo que tú hiciste y para creerte y vivir confiados en lo que tú hiciste. Y que eso modifique nuestra vida, que eso modifique nuestra forma de compartir a las personas, de tratar a las personas, de convivir con las personas. Y fíjate bien, voy a avanzar en esta parte, no me voy a quedar todavía, porque quiero que veamos qué le pasa a Judas, que ya también había platicado pues mi esposo. Y aquí vemos cómo, o sea, se cumple esta palabra que desde el Antiguo Testamento ya había estado escrita por David, de que te va a traicionar, va a haber alguien que te va a traicionar. Y aquí lo vemos. Judas traiciona a Jesús, lo entrega por unas monedas. Y en el versículo 17 dice, y era contado como nosotros, y tenía parte en este ministerio. O sea, dice Pedro, ¿no? Pedro les está hablando a esta multitud de personas y le dice, ustedes lo vieron, ustedes lo conocían, vieron cómo caminaba entre nosotros y con nosotros y detrás de Jesús y era contado como nosotros y era parte de este ministerio. Sin embargo, traiciona a Jesús. En el 18 dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayéndose de cabeza se reventó por la mitad y, perdón, y todas sus entrañas se derramaron. También esta parte la podemos releer en Mateo 27 un poquito diferente, porque en Mateo 27 dice que se ahorca. Él ya no puede con esa presión y se ahorca. Y aquí yo leyendo a una concordancia, pues explica que en esos versículos, cuando dice que cae de cabeza, no quiere decir que en ese momento cae y muere, sino que ya había muerto y en lo que leí menciona que él ya estaba muerto y entonces que alguien o se rompió la cuerda o alguien rompió la cuerda con la que se había ahorcado y en ese momento es cuando cae. Entonces, quiero entender que esta parte de la escritura explica ya como el segundo acto, ¿no? De lo que él hace, que es suicidarse, cae, cae de cabeza y ahora sí que se le revienta la cabeza como mandarina, ¿no? En gajos y derrama pues todas las entrañas. Imagínate esta muerte, ¿no? Esta muerte tan drástica, y no es ajena a esta actualidad, o sea, vemos tanta necesidad, tanto vacío en las personas, tratando de encontrar una razón de ser, tratando de encontrar un propósito en cosas vanas que terminan suicidándose. Y esto es lo que a mí no me sorprende, porque pues lo vemos, ¿no? Pues no en el día a día, pero no somos ajenos a esta realidad en la actualidad, donde la gente se pierde en las cosas de esta sociedad, de esta vida, y terminan actuando de esta manera. O sea, imagínate que Judas estuvo con Jesús, pero nunca creyó en su corazón que seguía al Rey de Reyes. Nunca lo creyó. Y, y terminó haciendo esto, terminó defraudando y por consecuencia él supo lo que hizo y ya no pudo con ese peso de saber que le había traicionado cuando sus ojos fueron abiertos. Y yo creo que en ese momento él entendió que sí, realmente era el Rey de Reyes y lo que había hecho, no soportó esa presión, ¿no? Y termina haciendo esto. Y dice que fue tan notorio, pues imagínate, ¿no? En un pueblo no tan grande, no, mi esposo decía un pueblo, algo así, pero más pequeño, que fue tan notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, y no sé, no investigué tanto si todavía a la fecha de hoy se conozca o esté ubicado este lugar, Aceldama, que quiere decir campo de sangre, por lo que había pasado, por esta tragedia que había sucedido.
recordándonos que tanto el dinero como todas estas cosas vanas nos traicionan, pero más que traicionar a Dios, es a nosotros mismos, a nuestra persona, a nuestro ser, al propósito que Jesús, que Dios tiene para nuestras vidas. Y hasta el momento en que tú no entiendas que Él es el Rey, que Él puede ser el Rey de tu vida y que Él puede guiar nuestro camino y que Él nos da un propósito de vida eterna aquí en la tierra, y cuando dejemos de estar en esta tierra, tenemos un propósito delante de Él, podremos caminar confiados y podremos caminar erguidos, tomados de su mano. Y dejar estas dudas, dejar estas preocupaciones, dejar todo esto que nos rodea, que es vanagloria, ¿verdad? Y que nos hace más que fallarnos a nosotros, fallarle a Dios. Le fallamos a Él como lo hizo Judas. En el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Vieron, Pedro, pues que su vida, cuando leemos aquí su habitación, pues hacemos como referencia a tu vida, ¿no? Nuestra vida es esa habitación en donde el Espíritu Santo posa. Entonces, nuestra vida se vuelve desierta, se vuelve sin sentido, sin un norte, sin un sur, sin una dirección. Y no hay quien more en nosotros, no hay forma de que el Espíritu Santo te guíe cuando caemos en este abismo, en este desierto, sin saber que hay un propósito y sin reconocer que Dios es Dios, que es Rey y que puede ser Rey de nuestras vidas. Es necesario, pues, entonces, dice en el versículo 21, Pedro, ¿no? Continúa Pedro. Les platica todo esto, pues, que pasó con Judas, que pues es evidente que todos ya lo sabían, ¿verdad? O sea, la noticia no fue oculta. Ahora sí que, como dicen, ¿no? El dicho, pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, los chismes así, o sea, corría, entonces todos sabían lo que había pasado. No era algo oculto. De esta forma, entonces, Pedro dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, tomemos a otro para que ocupe ese lugar, porque como dijo Pedro, ¿no? Al recitar este Salmos, de que sea hecha desierta su habitación, y termina en el último verso, dice, tome otro su oficio, siguiendo a esta escritura que ya estaba predicha. Pedro ve y dice, bueno, pues dice que otro tome su oficio, pues eso vamos a hacer, ¿no? Eso vamos a hacer. Si tú tienes dudas, si tú tienes preguntas en qué hago, para dónde le doy, qué sigue, en la palabra están las respuestas. Pedro recita este salmo y dice, su vida fue desierta, ya no hay quien more en ella. Era de los 12 discípulos, era de los que venían siguiendo a Jesús, pues necesitamos que alguien reemplace su lugar. Y así pasa también en la vida, ¿no? A veces nos sentimos importantes, nos sentimos necesarios, pero nadie somos necesarios. Somos reemplazables. Hasta en el mismo evangelio somos reemplazables si no le queremos seguir a Dios, si no queremos obedecer su palabra, si no queremos seguir su mandato. Créeme que Él va a tomar a otra persona y lo va a hacer. Contigo o sin ti, Dios va a hacer las cosas, porque Él es Dios, Él es soberano. El versículo 22. Entonces, comenzando desde, el 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor,
que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces ellos dicen, nosotros no vamos a decir quién de los dos porque somos muy malos para elegir, ¿no? O sea, no confiamos en nuestra propia razón. Y así deberíamos de ser nosotros. Y no solo en estas cuestiones, en nuestra vida diaria. Poner todo delante de las manos de Dios, delante de Dios. Y decir, Dios, tú conoces nuestros corazones. Conoces el corazón de las personas. Sé tú el que decida. Sé tú el que digas para dónde debo de ir. Sé tú el que digas ¿qué dirección debo tomar? ¿Qué sigue después de esta situación? ¿Qué paso debo de dar? Ellos ponen y dicen, nosotros somos humanos y no sabemos, ¿no? No podemos decir si es José o es Matías. Entonces, Dios, pues como tú conoces sus corazones mejor que nosotros, tú decide. Y dice el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Transgresión es que se alejó, que hizo una violación, que se rebeló, que desobedeció, que desvió de una dirección original y verdadera, o sea, se salió del camino, ¿verdad? Como te decía, él venía caminando con Jesús, venía caminando con los apóstoles, pero eso no quiere decir que había entregado su corazón a Dios. Venía con ellos, pero era así como dice, estoy, pero como no estoy, ¿no? O como decimos luego, mi cuerpo está aquí, pero mi mente, quién sabe en dónde anda, en el partido de Argentina. Yo estoy aquí, pero mi mente está en otro lado, pues así, ¿no? Así le pasó a Judas. Y cayó por transgresión para irse a su propio lugar. Imagínate que estando con el Rey de Reyes, él decidió apartarse y tomar otro camino. El versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Echar suertes, aguas, ¿eh? Era una práctica aceptada en el Antiguo Testamento para buscar la dirección de Dios en determinadas circunstancias. La suerte recayó sobre Matías, quien fue incorporado al grupo de los 12 apóstoles después de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, que es lo que sigue en el capítulo 2. Continuamos, si continuáramos leyendo es lo que sigue, ¿no? Es esta parte. El Nuevo Testamento ya no vuelve a registrar esta práctica para tomar decisiones en la iglesia. Las decisiones posteriores se tomaban mediante oración, sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Porque no vayas a decir, entonces sí se echan suerte. No, pues a ver quién va a ganar. ¿Cuánto apuestas? ¿No? No. Alto. O sea, después de esta, es la última vez donde tú escuchas en la palabra que dice que se echó suertes. Y reconociendo que ellos eran judíos, que venían de ciertas tradiciones, de ciertas reglas, como la que te mencioné al principio que empezamos a leer, de que en el día de reposo no podían pasarse de caminar cierta distancia, ¿no? Porque era el día del reposo. Yo parece que estoy en el día de reposo todos los días porque no paso de cierta distancia. Entonces, no. O sea, esta es la última vez en la que ellos, que son judíos y que traen este antecedente, echan suertes. Y que se practicaba pues en ese lugar, ¿no? En esa área del planeta o del sistema de las naciones, perdón. Entonces, después de aquí, como te lo dije, las decisiones posteriores se tomaban mediante la oración, la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. Así que, pues, lo que yo quería compartirte o hacer más énfasis de lo que leímos es esta cuestión de lo que pasa con Judas. Judas decide, porque él decide. No es que le agarraron la mano, no es que se le puso el diablito aquí y le empezó a decir sí, ve, no.
Judas decidió. No es como Derbez, ¿no? Que el diablito de aquí y el angelito acá. No, 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 no. Él decidió entregar a Jesús por esas monedas. ¿Qué es lo que está llamando en tu corazón? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Porque de Él mana la vida. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué guía tu corazón? ¿No? Decíamos mi esposo y yo, bueno, ¿y qué es el corazón? ¿Las emociones? ¿Qué es el corazón? O sea, ¿qué es sí, yo le, ¿no? Pues el órgano que pasa sangre, que sí, pero no hablamos de esta forma física, sino el corazón. ¿A qué se refiere con el corazón? Y yo le decía, pues yo creo que es la conciencia, es el tener esta conciencia de decidir, esto sí, esto no es correcto, ¿no? Por aquí sí, por aquí no. Es decidir obedecer la palabra de Dios. Como les decía la vez pasada, ¿cómo te habla? Pues a veces, o sea, Dios no es necesario que nos venga y nos grite, ¿no? Así que voz audible como mis hijas cuando mamá, 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 no, sino a través de la naturaleza de las cosas, de otra persona, a través de actos, de situaciones, de momentos. Si tú pones de verdad en tus manos, perdón, en tu vida, en las manos de Dios, Él va a obrar para que camines en la dirección correcta, para que camines hacia donde Él quiere que camines y cumplas el propósito en tu vida. ¿Cuánta soledad, cuánta falta de, ay, ¿cómo decirlo? O sea, la necesidad que tienen las personas de sentirse identificadas con cosas, con personas, con objetos, es perdernos en el no saber quiénes somos, para qué fuimos creados y por quién fuimos creados. Judas caminó con ellos, pero no era de ellos. Su corazón estaba en otras cosas, su corazón estaba perdido en otras cosas y a la primera oportunidad que se le presentó, que le ofrecieron dinero y entréganoslo, fue tan fácil, tan sencillo a aceptar esa oferta. A ti, o sea, ¿qué te gana? ¿Qué te mueve? ¿No? Si te invitáramos a que nos escucharas, a que escucharas este mensaje desde el principio al fin, pero se te apareció el otro TikTok y ¡zas!, ¿no? Me das la que sigue. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón que es prioridad antes que Dios? Porque nosotros sabemos que el principio y el fin de las cosas y de nuestra existencia es Dios. Desde el Génesis hasta donde termina esta palabra, habla de Jesús, de su misericordia, de su gracia, de cómo estas naciones, estos pueblos, una y otra vez caían y recaían y volvían a caer con la misma piedra. No, la desobediencia, el estar buscando dioses ajenos, el estarse así, te estoy resumiendo el Antiguo Testamento en ciertas cosas que sobresalen de todo lo que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? El hacerse ídolos, el hacerse estatuas, me voy a hacer un puerquito de oro para adorarlo, y una y otra vez, y pasaban por dificultades, porque pasamos por dificultades, y ellos pasaron por dificultades, y luego pareciera que así es también, que tenemos la necesidad de algo, ¿no? Estamos enfermos en la economía, problemas en la casa, problemas con mi pareja, problemas con la gente, en mi trabajo, lo que tú estés pasando, el problema que tú estés pasando, la situación difícil por la que estés pasando. Parece que es el momento en el que luego volteamos y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿No? O sea, ayúdame. Pero Dios todo el tiempo ha estado con nosotros, está con nosotros, pero no volteamos a verlo, más que pareciera que cuando hay necesidad. Y no debe de ser así. En todo momento debemos de buscar su rostro.
todos los días debemos de buscar su palabra porque todos los días aprendemos algo nuevo. Yo te acabo de leer 14 versículos, imagínate, 14. Y en 14 versículos yo ya me tardé más de media hora en tratar de explicar que puedes aprender algo nuevo y a veces ni siquiera es nuevo, ya lo sabemos, pero estamos reafirmando en su palabra. ¿Qué es lo que está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué te mueve a ti? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿El ser próspero? Y yo no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que qué es prioridad en tu vida. Estas cosas son prioridad en tu vida. Aguas, porque puedes ser como Judas. Y a la primera oportunidad, tomar la oferta que te ofrecen y entregarlo todo por esas monedas. Entregarlo todo por nada. Ay, Dios. Dios nos está llamando a la puerta. Él toca a tu puerta. Él toca a mi puerta todos los días con cosas, con acciones, con pláticas, con situaciones. Él toca a nuestra puerta y dice, heme aquí, veme, yo estoy a la puerta y llamo. Para que me abras, para que me escuches, para que aprendas de mi palabra y vivas conforme a ella. Eso es lo que te quiero compartir. Escudriñemos nuestros corazones, miremos hacia adentro de nosotros y veamos en qué estamos cimentados, sobre de qué estamos puestos, sobre dónde está puesta nuestra esperanza, sobre de qué está puesto nuestro ser, nuestro propósito en esta vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? El vendernos por monedas o como Pedro, levantarnos delante de las personas, así sean 5, sean 100, sean 1000, levantarnos delante de esas personas y reconocer y hablar sobre Jesús, sobre su muerte, sobre su resurrección y sobre el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros compartimos, de eso es de lo que hablamos y de eso habla la palabra. Y si no me crees, léela, descárgala de internet y lee lo que viene aquí para que tú veas lo que Jesús desde el inicio, desde el Génesis, hizo por nosotros, hizo por ti. Así que te dejo con este mensaje y ojalá me escuches o lo vuelvas a escuchar. Te amamos y si tienes dudas o preguntas, puedes mandarnos mensajes. Aquí estamos para ustedes. Chao. Adiós. Hasta la próxima.